Alejandro llevaba todo el día revisando el cielo, convencido de que esa nube oscura en el horizonte no significaba nada bueno. Su corazón latía con fuerza, impulsado por un presentimiento que no podía ignorar. Desde temprano había notado un temblor en las hojas de maíz, como si las plantas mismas sintieran la inminencia de la tempestad que se acercaba. Aún así, se negó a tomar un descanso. No podía permitirse ese lujo. La cosecha era demasiado importante para su familia. Lucía, su hija mayor, lo llamaba desde la casa, diciéndole que se acercaba un viento fuerte, pero Alejandro apenas la escuchó. Estaba concentrado en extender la lona protectora que había improvisado para cubrir parte del campo. Cada vez que respiraba profundo, un tirón agudo le recorría el costado, haciéndole pensar que quizá sí debería parar un momento. Su orgullo lo empujaba a continuar, y así se adentró más entre las hileras de maíz, tirando de la lona como podía. Cuando el viento arreció de golpe, se escuchó un relincho en la distancia. Sonrisa, su fiel caballo, trotaba inquieto cerca del establo. Parecía estar llamándolo con urgencia, sacudiendo la cabeza de un lado a otro. Alejandro apretó los dientes, decidido a no dejarse distraer. Sin embargo, la brisa súbita levantó parte de la lona, y tuvo que soltar lo que llevaba para evitar que el plástico se envolviera en sus piernas. Fue entonces que sintió un dolor punzante en el pecho, un latido errático que le robó el aire por un segundo. Tragó saliva con fuerza y miró alrededor, esperando que nadie lo hubiera visto. «Papá». La voz de Andrés, su hijo menor, retumbó cerca de él. «¿Estás bien?» «Sí, hijo, no pasa nada», contestó Alejandro con una sonrisa forzada. «Ayúdame a bajar esa otra lona, rápido». Lucía se acercó poco después, peinándose el cabello suelto que el viento había convertido en maraña. Juntos sujetaron mejor la protección para que el viento no la arrancara. El golpeteo de las primeras gotas de lluvia en la lona anunciaba que la tormenta no esperaría. Había llegado antes de lo previsto. Incontables gotas comenzaron a estrellarse contra el suelo, con un ritmo que se intensificaba segundo a segundo. «Tenemos que cubrir el resto de las plantas», gritó Lucía, asustada por la fuerza del agua. «Tomen las cuerdas y atáquenlas a los postes», indicó Alejandro haciendo un gesto hacia un pequeño montón de implementos de amarre. «Yo revisaré la parte más alejada». Un relámpago cruzó el cielo, iluminando la tarde gris con un destello que dejó a todos inmóviles por un segundo. El trueno retumbó como un cañonazo, y la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial. Sonrisa relinchó de nuevo, esta vez con mayor insistencia. Parecía querer advertirlos de que algo más grave podría ocurrir. Cuando el trueno se disipó, un estallido hizo temblar el aire. Un rayo había golpeado un árbol solitario al borde de la finca, partiéndolo casi a la mitad. El crujido de la madera desgarrándose se propagó en el ambiente. Andrés pegó un grito. «¡Papá! ¡El árbol! ¡Se está viniendo abajo!». Alejandro dirigió la vista hacia ese viejo roble. Las ramas principales cayeron con estrépito, y un grueso pedazo de tronco quedó suspendido unos instantes, como si dudara hacia dónde desplomarse. De pronto, se soltó y cayó peligrosamente cerca de Andrés. El chico apenas tuvo tiempo de retroceder. «¡Cuidado!», vociferó Alejandro con la voz rota por el susto. Sonrisa emergió de entre la lluvia, piafando con fuerza. Se interpuso a pocos metros de donde caía la rama, alzando las patas delanteras de un modo que parecía un escudo viviente. Andrés se apartó con un salto justo a tiempo, mientras la madera se estrellaba contra el suelo, salpicando lodo a su alrededor. La respiración de Alejandro se aceleró, aliviado de ver a su hijo ileso. Cerca del establo, se asomó don Gerardo, un vecino que solía ayudar cuando las cosas se complicaban. El hombre se cubría la cabeza con un sombrero mojado y traía una pala en la mano. «¡Alejandro!», gritó abriéndose paso entre los charcos. «¿Necesitan ayuda?». «Siempre, Gerardo», respondió Alejandro, intentando sonar más fuerte de lo que se sentía. «Ayúdanos a retirar esas ramas para que el agua no se estanque aquí». Apenas lo dijo, notó a don Gerardo fruncir el ceño. «Oye, muchacho, te ves pálido. ¿Seguro que estás bien para esto?». «No es nada. La tormenta ya casi pasa», mintió Alejandro sintiendo un latido irregular que lo asustó. Entre varios, consiguieron arrastrar las grandes ramas lejos del camino, mientras la lluvia bajaba un poco la intensidad. Lucía y Andrés sujetaban la lona con fuerza.
El viento ya no era tan agresivo, pero el agua seguía cayendo sin piedad. «No podemos permitir que la cosecha se arruine», decía Alejandro, empapado de pies a cabeza. «Esto es nuestro sustento». Don Gerardo lo miraba con preocupación. Se notaba en los ojos del vecino el temor de que Alejandro estuviera excediendo sus límites. Más de una persona en el pueblo ya había comentado que sus latidos iban a un ritmo peligroso y que se le veía demasiado cansado últimamente. Pero esa era la vida de un hombre de campo. Uno no se podía dar el lujo de detenerse. Con las ramas retiradas y la lona bien amarrada, Alejandro sintió momentáneamente que habían superado la peor parte del aguacero. Lucía y Andrés se acercaron, buscando una señal de aprobación. Entonces, en un gesto automático, Alejandro se llevó la mano a la boca para contener un ataque de tos y notó, alarmado, una pequeña mancha rojiza en su palma. Se apresuró a cerrar el puño y deslizó la mano ensangrentada al bolsillo antes de que los demás se dieran cuenta. «Papá, ¿te lastimaste con algo?», preguntó Lucía, notando que su padre ocultaba la mano. «Es solo un rasguño. Nada importante», contestó sonriendo brevemente para tranquilizarla. La lluvia aminoró, como si al fin cediera ante tanto esfuerzo. Un silencio tenso se instaló en el aire, interrumpido apenas por el goteo de las hojas. Sonrisa, mojada pero imponente, se acercó a Alejandro y le frotó el hocico contra el hombro. Él le acarició la crin con un cariño melancólico, agradeciéndole en silencio esa muestra de lealtad. El caballo lo contemplaba con algo parecido a la preocupación en su mirada. «Gracias, amigo», susurró Alejandro, sintiendo un fuerte cansancio que casi le doblaba las piernas. El agua seguía corriendo por los surcos abiertos en la tierra. Poco a poco, los vecinos se dispersaron, cada uno volviendo a sus propias tareas o casas. Don Gerardo se despidió con un apretón de hombro, sin dejar de mostrar ese semblante serio que advertía que algo no estaba bien en Alejandro. Lucía y Andrés recogieron sus cosas y fueron a atender a las gallinas que, asustadas por la tormenta, cacareaban sin cesar. La noche se aproximaba, con la promesa de más viento y una humedad persistente. Alejandro permaneció un instante parado en medio de su campo, con los pies en el lodo y la mirada puesta en las montañas que se perdían en la lejanía. Era su tierra, su hogar. No se permitiría flaquear, no cuando sus hijos y tantos recuerdos dependían de su fuerza, pero en lo profundo de su pecho sentía un ardor que no era solo el orgullo de campesino. Había algo allí, exigiendo atención. Tragó saliva y tosió ligeramente, comprobando que no quedaran rastros de sangre en sus labios. Sonrisa se mantenía a su lado, serena, olfateando el aire cargado de ozono y humedad. Pese a la calma momentánea, se escuchó un último estruendo de truenos en la distancia, como un recordatorio de que la tormenta seguía con vida. El cielo comenzó a oscurecerse por completo. Alejandro se apartó del campo con pasos lentos, sintiendo en cada uno la punzada que lo venía acosando desde hacía semanas. Se detuvo a la mitad del trayecto hacia la casa, presionando un punto debajo de sus costillas con un gesto de dolor. Sonrisa bufó, mirándolo fijamente. Con el cuerpo tembloroso y la respiración agitada, Alejandro se preguntó si su fortaleza bastaría para enfrentar no solo a la naturaleza, sino a la fragilidad que lo carcomía por dentro. Mientras el último trueno se desvanece, Alejandro siente un dolor agudo en el pecho y se pregunta si podrá guardar este secreto por mucho más tiempo, mientras Sonrisa lo observa con inconfundible preocupación. La luz del amanecer se filtró con timidez por la ventana, iluminando el cuarto de Alejandro con una claridad casi pálida. El aire cargado de humedad, vestigio de la tormenta que había azotado la noche anterior, se colaba sin permiso y enfriaba el ambiente. Su cuerpo despertó con un sobresalto. En la penumbra se llevó una mano al pecho y recordó el dolor agudo que había sentido bajo la lluvia. Tomó un instante para serenarse y con lentitud se incorporó. El colchón crujió cuando se puso de pie. Aún cansado, se asomó a la puerta para escuchar los sonidos habituales de la casa. Reconoció, por el olor, que Lucía estaba calentando tortillas y frijoles en la cocina. Esbozó una sonrisa breve y avanzó hacia el corredor. Al fondo, sobre una silla en la sala, vio su sombrero todavía empapado por el aguacero. Su ropa, puesta a secar cerca de la ventana, conservaba manchas de lodo que el agua no había terminado de limpiar. Al salir al patio,
Encontró a Andrés tratando de remover un par de tablones sueltos que la lluvia había arrancado de la barda. El muchacho, con el ceño fruncido, forcejeaba para desprender una astilla grande atrapada entre dos tablas. «Buenos días, hijo», dijo Alejandro, acercándose con paso lento. «¿Descansaste algo?» «Lo suficiente», respondió Andrés con un suspiro. «Pero todavía hay mucho desorden. El corral está lleno de charcos y una parte del tejado del granero se dañó». Alejandro soltó un quejido al agacharse para ayudar. Sentía todavía la opresión en el pecho. Aún así, se esforzó por disimularlo. No quería que sus hijos lo vieran débil. «Primero veremos el estado de los cultivos», murmuró intentando sonar firme. «Luego revisamos el techo del granero». Se dirigieron a la pequeña extensión de maíz que bordeaba el patio. El suelo, empapado, cedía bajo sus pasos y generaba pequeños charcos con cada pisada. Lucía se unió a ellos, secándose las manos en un paño. Llevaba la preocupación pintada en el rostro. «Papá, hoy no te ves nada bien», dijo en voz baja. «Deberías quedarte un rato en cama. Todavía tienes ojeras». «No te preocupes», respondió él, alzando un poco el mentón. «Lo más importante es la siembra». Al llegar al maizal, se encontraron con ramas rotas esparcidas por doquier y varias hojas de maíz desgarradas por la furia del viento. El agua estancada en algunas hileras amenazaba con asfixiar las raíces si no se drenaba pronto. Lucía metió los pies en el barrizal con evidente fastidio. «Va a costar trabajo sacar todo esto», comentó mirando a su padre de reojo. «¿Te ayudo a apartar esas ramas?» Alejandro asintió, aunque de repente un ataque de tos interrumpió sus palabras. Se inclinó ligeramente, tratando de suavizar el impacto de cada espasmo en su pecho. Cuando logró recuperar el aliento, se incorporó, esbozando una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. «Fue la humedad de anoche», murmuró. «Se me pasará en un momento», pero Lucía y Andrés se dieron cuenta de lo forzada que sonaba esa explicación. Su padre se quedaba sin aire demasiado seguido últimamente. Para no contrariarlo, continuaron recogiendo ramas sueltas y revisando qué parte del cultivo se podía salvar. La humedad matinal, junto con el sol que ya despuntaba, empezaba a hacer brotar un olor terroso y denso. Entre los surcos, apareció don Gerardo con gesto amable. Le llevaba a Alejandro un mensaje importante. «Oye», dijo, limpiándose el sudor de la frente. «Creo que lo mejor sería que fueras a ver a doctor Morales. No me quedé tranquilo anoche cuando te noté tan pálido». Alejandro se limpió la tierra de las manos y miró hacia un costado, como si buscara algún pretexto para no responder. Sentía una punzada de orgullo herido. No le gustaba admitir que necesitaba ayuda. Sin embargo, reconocía que Gerardo tenía razón. «Bueno, puede que tengas razón. Pasaré por la clínica del pueblo más tarde», cedió, haciendo un gesto con la mano que indicaba que cambiaran de tema. «Pero primero hay que resolver el problema de la cosecha». El sol ya calentaba con más intensidad cuando terminaron de retirar las ramas mayores. Andrés, extenuado, decidió arrastrar los restos hasta un rincón donde pudieran secarse y luego usarlos para leña. Mientras, Lucía revisaba las plantas afectadas para ver si podían recuperarse. Alejandro quiso ayudarla, mas el dolor que irradiaba su tórax aumentó, obligándolo a apoyarse en un árbol para no perder el equilibrio. «¿Seguirás ignorando eso?», preguntó Lucía, sin ocultar la preocupación. «Papá, por favor, vayamos ahora mismo a la clínica». Alejandro la miró, con ganas de inventar una excusa, pero la expresión de Lucía no dejaba espacio para engaños. Con un leve asentimiento, aceptó acompañarla al pueblo. Un rato más tarde, ambos subieron a la vieja camioneta que tenían para transportar el grano. El camino de tierra estaba lodoso y complicado por la tormenta reciente, lo que hizo que el trayecto fuera lento. Sonrisa, al ver la camioneta arrancar, relinchó desde su corral, agitando la cola con inquietud. Alejandro se despidió de ella con un gesto cariñoso desde la ventanilla. Al llegar a la clínica, encontraron a doctor Morales en su consultorio, un lugar modesto con paredes blancas y un escritorio repleto de papeles. El médico, de mediana edad, los recibió con una sonrisa vaga. «Alejandro, te han estado esperando», dijo doctor Morales sin levantarse de la silla. «¿Qué te trae por aquí?». Lucía intervino antes de que su padre pudiera responder. «Mi papá lleva días con tos y un dolor que no se le quita».
Ayer pasó algo fuerte mientras trabajaba y... Frenó un momento agitada. Temo que sea grave. El doctor tomó el estetoscopio con gesto aburrido y examinó superficialmente a Alejandro. Pidió que respirara profundo varias veces. Se apartó con cierta indiferencia y, encogiéndose de hombros, comentó: «No parece haber nada serio. Debes descansar más, quizá tomar vitaminas. Aliméntate mejor y tendrás suficiente fuerza». Lucía frunció el ceño, sospechando que el doctor ni siquiera había prestado atención a la magnitud del problema. Sin embargo, Dr. Morales dio por terminada la consulta, sugiriendo que no exageraran y que, si necesitaban una segunda opinión, podrían buscar un especialista particular en la ciudad. Sin despedirse con amabilidad, los empujó prácticamente a la salida. «¿Es en serio?», murmuró Lucía con rabia contenida al salir. «Ni siquiera te revisó bien». Alejandro se encogió de hombros, restándole importancia. Tampoco quería más exámenes que lo alejaran de su trabajo. «Él es el doctor del pueblo, tal vez tiene razón», dijo con un aire resignado. «No es tan grave. ¿Para qué gastar en especialistas?». El retorno a la finca se hizo más silencioso de lo habitual. Lucía sentía un nudo de preocupación que no lograba deshacerse. Pensaba en que algo en su padre no estaba bien y en la frialdad de Dr. Morales al descartarlo todo con tanta ligereza. Al llegar, Andrés los esperaba con la mirada ansiosa. «¿Y bien?», preguntó casi sin aliento. «¿Qué dijo el doctor?». Lucía movió la cabeza en señal de frustración. «Dijo que está bien, que solo necesita descansar, alimentarse mejor». «Pero eso no convence a nadie», respondió Andrés con un tono amargo. «Papá, tal vez debamos considerar ir a la ciudad. Tengo un amigo que me habló de un médico distinto». Alejandro negó con la cabeza. «¿Y cuánto crees que nos costaría? Apenas si podemos darnos el lujo de reparar los daños de la tormenta». Sus hijos guardaron silencio. Tenían la esperanza de encontrar una opción que no pusiera en riesgo el escaso dinero que les quedaba. Pero lo más duro de asimilar era la tosudez de su padre, que insistía en ignorar su propio estado. Mientras el sol descendía, todos se afanaron en reparar los destrozos más urgentes. Lucía ayudaba a reforzar el techo del granero con láminas de metal, sosteniéndolas en lo alto mientras Andrés clavaba nuevos soportes. Alejandro, pese a sentirse mareado, trató de supervisar el trabajo. Cada vez que tosía, se llevaba la mano a la boca como intentando ahogar el sonido. En un momento, un viejo ayudante de la finca se les acercó, ajustándose el cinturón con seriedad. «Patrón, no quiero ser metiche, pero una vez ignoré un dolor fuerte y casi acabo en el hospital con algo fatal. Hay que cuidar la salud». Alejandro forzó una sonrisa y palmeó el hombro del hombre, intentando dar por terminada la conversación. «Gracias por el consejo. Estaré bien. Descuida». Cayó la tarde, y con ella llegó la hora de encerrar a los animales. Mientras el cielo pintaba nubes rosadas y anaranjadas, Alejandro caminó hacia el corral para observar a Sonrisa. Notó que el caballo estaba más inquieto que de costumbre, dando vueltas en círculos y golpeando la tierra con sus cascos. Se acercó despacio y le habló con ternura, pasándole la mano por la crin. «¿Por qué estás tan intranquilo, amigo?», susurró, sintiendo un leve alivio cada vez que acariciaba el lomo del animal. Sonrisa relinchó quedamente como si no estuviera conforme con la salud de su dueño. Parecía oler el cansancio, la tos y la manera en que el pecho de Alejandro subía y bajaba de forma irregular. Ya entrada la noche, Lucía preparó una cena sencilla con arroz y huevos. Andrés llevaba un registro mental de todo lo que necesitaban para los días siguientes: refacciones, semillas, medicinas preventivas para los cultivos. Se sentían abrumados, conscientes de que la próxima temporada definiría si la finca podía mantenerse o si la situación se volvería insostenible. Alejandro, sentando a la mesa, apenas probó bocado. A cada trago de agua, percibía el vaivén de su propio pulso. Buscó no alarmar a sus hijos, bromeando sobre alguna vieja anécdota de cuando ellos eran pequeños y corrían por los pasillos de la casa. Sin embargo, al terminar de cenar, se levantó con dificultad y anunció que iría a acostarse temprano. Subió a su cuarto y cerró la puerta lentamente, soltando un suspiro fatigado. Deseaba que las palabras de Dr. Morales fueran ciertas y que solo fuese cansancio acumulado. Se recostó, intentando buscar una postura que no le recordara el pinchazo constante en el costado. Abajo,
Oyó a Lucía y Andrés conversar en susurros preocupados. Las sombras de la noche envolvieron la finca y la luna se escondió tras nubarrones dispersos. Un murmullo de viento sacudía los árboles y los grillos entonaban su canto distante. Alejandro, sumido en sus pensamientos, se quedó mirando el techo, notando que la tos se hacía más intensa. El dolor en el pecho, aunque no insoportable, se sentía como un eco permanente, llamándolo a la realidad de que algo no andaba bien. Trató de tranquilizarse, diciéndose que todo quedaría en un susto. Pero el sueño que lo vencía no fue nada placentero. Entre imágenes difusas de la tormenta y temores sobre su salud, apenas podía descansar. A ratos sentía que se hundía en un pozo profundo, sin poder sujetarse de nada. Se agitaba en la cama y sudaba a pesar del fresco nocturno. En medio de esa penumbra, distinguió de pronto un relincho largo. Sonrisa. El caballo debía de haber salido al cercado exterior o quizás moviéndose dentro del establo. El sonido, fuerte y claro, reverberó en los rincones de la casa. Parecía un grito de auxilio. Con los párpados cansados, Alejandro entreabrió los ojos, sintiendo un latido acelerado y un impulso de ponerse en pie para ver qué ocurría. Sin embargo, el cansancio pudo más que el impulso, y su cuerpo se rindió a la semiconciencia. Sintió cómo el dolor se clavaba en su pecho, más profundo a cada suspiro. Mientras Alejandro se sume en un sueño intranquilo, un dolor sordo en el pecho se intensifica, y el relincho de sonrisa atraviesa la noche, como pidiendo ayuda con urgencia. El amanecer llegaba con un tibio rayo de luz que apenas lograba atravesar la neblina, dejando ver el pasto aún húmedo por la tormenta reciente. Lucía salió al patio, esperando encontrar a su padre recostado y descansando, tal como la noche anterior le había rogado. Sin embargo, vio a Alejandro ya de pie, apoyado en la cerca que delimitaba el corral, observando el horizonte con gesto preocupado. Ella respiró hondo, deseando que no se esforzara más de la cuenta. «Papá, ¿no deberías quedarte un poco más en la cama?», preguntó acercándose con cautela. «No es nada, hija», respondió él con un tono suave pero firme. «Solo quería ver cómo amanecía hoy la siembra». El canto lejano de un gallo rompía el silencio matinal. A unos metros, Andrés revisaba la bomba de agua para asegurarse de que la lluvia no hubiera causado una falla. A la distancia, Sonrisa lanzaba relinchos esporádicos, como si detectara cierta tensión flotando en el ambiente. El caballo no dejaba de mirar a Alejandro, golpeando el suelo con un movimiento ligero de los cascos. Lucía se preocupó al notar que su padre estaba más pálido que el día anterior. Al pasarle una mano por la frente, sintió que tenía una ligera temperatura. Alejandro se apartó con delicadeza, fingiendo indiferencia, y se dirigió a paso lento hacia el pequeño establo. Lucía lo siguió, con el ceño fruncido. «Al menos toma un poco de agua con hierbas», murmuró ella. «Ayuda a calmar la tos». Antes de que Alejandro pudiera responder, un grito desde el otro lado del campo lo sobresaltó. Era uno de los peones de confianza, agitando los brazos en señal de alarma. Tenía el rostro desencajado y apuntaba al área donde crecían las hileras de frijol. Cuando corrieron hasta allí, vieron lo que sucedía. Cientos de insectos oscuros y voraces se habían posesionado de buena parte de las plantas, royendo las hojas con tal voracidad que en cuestión de minutos ya se veía un daño significativo. «¡Una plaga!», exclamó Lucía, horrorizada al ver cómo los bichos avanzaban sin tregua. «Tenemos que actuar rápido, o lo perderemos todo». Alejandro sintió un latido desbocado al contemplar el desastre. Apenas habían logrado contener los estragos de la tormenta, y ahora esta invasión amenazaba con arruinar buena parte de sus cultivos. Se limpió el sudor de la frente y exigió, con voz ronca, que fueran a buscar las bombas de fumigación y prepararan la mezcla repelente que guardaban para emergencias. «Date prisa, Andrés, que no se nos extienda más», ordenó Alejandro reprimiendo la tos que pugnaba por salir. Mientras algunos trabajadores se movilizaban, don Gerardo apareció con gesto de sorpresa. Llevaba un sombrero de palma y sostenía un balde con agua. «¿Qué está pasando ahora?», preguntó alarmado. «Esto se ve terrible». «Una plaga», respondió Andrés con la manguera en la mano. «Necesitamos más ayuda». Gerardo no lo dudó. Dejó el balde a un lado y se sumó a la tarea de dispersar el repelente de manera uniforme. Los insectos, al verse perturbados,
Revoloteaban y se movían por otras zonas de la cosecha, provocando caos en todo el campo. Alejandro, pese al malestar en el pecho, insistía en supervisarlo todo, gritando indicaciones y caminando de un lado a otro, aunque eso lo dejaba cada vez más débil. «¡Más rápido!», decía, respirando con dificultad. «No podemos dejar que avancen hacia el maíz». Las horas transcurrieron en una lucha incesante. Los trabajadores tapaban con plásticos algunos parches de cultivo mientras aplicaban la mezcla repelente en torno a las plantas. El calor del sol aumentaba y, con él, el agotamiento general. Una nube de insectos intentó extenderse hacia la zona del maíz joven, pero Lucía, desesperada, se interpuso con su bomba de mano, rociando el repelente lo mejor que podía. Terminó casi cubierta de tierra y trozos de hojas, pero logró contener parte del ataque. «No sé cuánto más pueda soportar el frijol», comentó uno de los peones jadeando. «Estos bichos son incansables». Alejandro, tosiendo, se acercó para ver la magnitud del daño. El sudor le resbalaba por las sienes y sentía un temblor en las rodillas, como si en cualquier momento fuera a derrumbarse. Sin embargo, mantuvo el porte firme. No quería que sus hijos ni la gente del pueblo lo vieran caer. Sabía que se rumoraba que su salud estaba en declive y no deseaba confirmar esas habladurías. «Sigan con el repelente», dijo con voz quebrada. «Mientras quede algo de frijol por salvar, no nos rendiremos». El murmullo de preocupación crecía entre los trabajadores. Todos temían que, de proseguir así, los cultivos no resistirían. Algunos también lanzaban miradas de lástima o conjeturaban si Alejandro tendría la fuerza para enfrentar otro golpe como este. En el pueblo se comentaba que era cuestión de tiempo para que la finca quedara a merced de cualquiera que la quisiera comprar a bajo costo. Lucía y Andrés ignoraban esos rumores, pero el semblante de su padre los hacía temer que algo grave estaba sucediendo. En un momento, Sonrisa se acercó hasta la orilla del campo, cruzando una pequeña zanja. A pesar de no ser habitual que un caballo se metiera en medio del trabajo, parecía dispuesta a mantenerse cerca de Alejandro. Cuando él dio unos pasos para seguir revisando el perímetro de la siembra, Sonrisa lo acompañó, respirando agitadamente, como si también percibiera la tensión. Si un trabajador o un vecino se acercaba a cuestionar la condición de su dueño, el animal sacudía la cabeza o pateaba el suelo, impidiéndoles hablar en voz baja. «Este caballo cada día está más raro», murmuró un hombre de la zona, frunciendo el ceño. «¿No será que se da cuenta de algo en Alejandro?». Nadie respondió, pero la mirada de Sonrisa irradiaba una extraña mezcla de alerta y compasión. Lucía, por su parte, se sentía inquieta. Cuando llegó la tarde, el aleteo de los insectos había decrecido, pero el daño ya era considerable. Algunas líneas de frijol estaban prácticamente destruidas, y las pocas que se salvaron resistían con las hojas carcomidas. El sol, alto y castigador, parecía burlarse del sufrimiento de quienes intentaban desesperadamente proteger el trabajo de toda una temporada. «Papá, vayamos adentro», pidió Lucía con firmeza. «Necesitas un respiro». Alejandro apenas la escuchó. Se quedó mirando la tierra maltratada, haciendo cuentas en su cabeza. Pensaba en el costo de las semillas perdidas y en la probabilidad de que las plántulas se recuperaran antes de la próxima inspección. Sintió un mareo súbito. Se llevó la mano al pecho, aspirando hondo. Recordó el disgusto que le producía la idea de buscar otro médico. Creía que, mientras se mantuviera en pie, todo seguiría adelante. Pero la realidad era que cada vez le costaba más sostener la fachada de que todo estaba bien. «Papá», repitió Lucía con un tono de apremio, «estás más pálido que antes». «Estoy bien», replicó él, aunque su voz apenas salía en un susurro ronco. «Lo que me tiene así es ver la cosecha perdida». «No», dijo Lucía sujetándolo del brazo. «Lo que te tiene así es tu enfermedad. No importa lo que digan el doctor del pueblo o quien sea. No puedes negar que algo anda mal». Andrés llegó corriendo con la camisa empapada de sudor, la respiración agitada. «Papá», me dijo don Gerardo que un vecino volvió a comentar que... Se interrumpió al ver la expresión en el rostro de Lucía. «Mejor hablemos de esto después». Con la plaga controlada a medias, la mayor parte de los trabajadores regresó a sus casas, sumidos en el cansancio y la preocupación. La tarde adquiría un tinte anaranjado, y el cielo empezaba a llenarse de nubes ligeras. Parecía que la tormenta no regresaría pronto,
pero la sensación de angustia seguía flotando en el aire. Sonrisa se mantuvo cerca de Alejandro, como si no quisiera perderlo de vista. Pasaron largos minutos en que nadie pronunció palabra. Andrés se ocupó de revisar los aperos de labranza. Lucía ayudaba a cerrar las compuertas del granero para que los insectos no se metieran. Alejandro se quedó quieto, con la vista clavada en la parcela arrasada. Sentía un ardor que le recorría el pecho y una opresión que le dificultaba respirar con normalidad. Finalmente, la voz de Lucía rompió el silencio. «Papá, no podemos seguir así. Nos estamos quedando sin recursos, tú no mejoras, y la finca se nos viene abajo. ¿Hasta cuándo vas a ignorar lo que te pasa?» Él guardó silencio. Por dentro, notaba un escalofrío que le erizaba la piel. En su mente se repetía la idea de que si se detenía, todo el esfuerzo de años podría desmoronarse. Observó a Sonrisa, con las orejas atentas, y pensó en la fidelidad de aquel animal que parecía ser el único que lo entendía sin necesidad de palabras. «Tienes razón, hija», alcanzó a decir bajando la mirada. «Pero primero resolvamos lo urgente, después veré lo de mi salud». «Siempre dices lo mismo», replicó Lucía con un temblor en la voz. «No puedes seguir posponiendo esto. Cada día te veo peor». Alejandro intentó abrazarla para calmarla, pero apenas levantó los brazos, un pinchazo agudo lo obligó a encorvarse. Lucía dio un grito ahogado, sosteniéndolo por la cintura para que no cayera. Él apretó los dientes, luchando por estabilizarse, sintiendo cómo las fuerzas flaqueaban. Andrés, desde el otro lado del corral, corrió en su ayuda, pero en la mirada de Alejandro se adivinaba que la discusión había llegado a un punto crítico. Mientras los últimos rayos del sol pintaban de tonos anaranjados la tierra cansada, Lucía se atrevió a hablar con lágrimas en los ojos. «Por favor, papá, ¿cuántas señales más necesitas?» Alejandro quiso responder, pero le faltó el aliento. Tragó saliva y notó que su corazón latía con un ritmo descontrolado. Un leve mareo le nubló la vista. Sintió la mano de Lucía sujetándolo del brazo y escuchó su propio pulso zumbando en los oídos. Sonrisa, a unos metros, soltó un relincho áspero, como si presintiera el peligro. Lucía no esperó más. Se plantó frente a su padre, bloqueándole el paso para obligarlo a escucharla. «Papá, te lo ruego, cuídate antes de que sea demasiado tarde». En ese instante, Alejandro se dobló, llevándose la mano al pecho. Un jadeo de dolor se escapó de su garganta. Sintió que las piernas le temblaban, y el color se le fue del rostro, helando la sangre de Lucía y Andrés. El sol terminó de bajar, sumiendo el campo en una penumbra en la que solo resaltaban las siluetas preocupadas de sus hijos. Lucía acorrala a su padre, le ruega que considere su salud, y él casi se desploma, dejándolos a ambos en pánico mientras el sol se oculta detrás de la finca en apuros. El atardecer tiñó el cielo de un color anaranjado intenso, reflejándose en los charcos que aún quedaban tras la plaga y las lluvias recientes. Lucía logró llevar a su padre a la casa tras el episodio en que casi se desplomó. Aunque Alejandro insistía en que solo había sido un mareo pasajero, la preocupación de sus hijos se hacía más evidente con cada paso que daba tambaleante. Andrés incluso llegó a sujetar al hombre por el brazo para que no perdiera el equilibrio. «Deberías recostarte», dijo Lucía, intentando sonar comprensiva en lugar de autoritaria. «No podemos permitir que un simple esfuerzo acabe con tu salud». Alejandro asintió con un gesto leve, sabiendo que sus fuerzas flaqueaban más de lo que quería admitir. Sin embargo, cuando apenas pisó la sala, un fuerte golpe en la puerta principal lo sobresaltó. Al abrir, se encontraron con un funcionario del ayuntamiento, acompañado de dos hombres vestidos con ropas formales, mirando con desconfianza alrededor. Sus botas estaban salpicadas de lodo, como si hubieran atravesado la finca sin pedir permiso. «Disculpen la hora», dijo el funcionario, secamente. «Tenemos que revisar el estado de la siembra y verificar si siguen cumpliendo las condiciones para los apoyos agrícolas que reciben». Lucía y Andrés se miraron, preocupados. Sabían que el desastre reciente en los campos y la evidente debilidad de Alejandro no colaborarían en nada para convencer a estos hombres de la fortaleza de la finca. Aún así, Lucía intentó mostrarse educada. «La plaga nos golpeó fuerte», explicó. «Pero estamos haciendo lo necesario para salvar lo que podamos». El funcionario esbozó un gesto escéptico. Sus dos acompañantes asintieron sin sonreír,
preparados para recorrer los terrenos. Alejandro, que seguía apoyado en el respaldo de una silla, se forzó a enderezarse. No quería dar la impresión de debilidad ante estos representantes. Hizo un ademán para llevarlos al campo, pero Lucía puso una mano en su hombro con ternura y preocupación. «Yo me encargo de mostrarles todo, papá. Tú deberías descansar». La mirada de Alejandro se endureció, reflejando el orgullo que tanto lo caracterizaba. Sacudió la cabeza en señal de negativa. «No, hija, estoy bien. Iré con ellos». Sin más discusión, avanzó hasta la puerta. Los tres hombres salieron al pasillo, seguidos de cerca por Lucía y Andrés. El aire fuera estaba cargado de un olor a tierra húmeda, y el cielo amenazaba con un nuevo amago de lluvia. Al llegar al campo de frijol, el funcionario soltó un bufido de desagrado al ver la extensión dañada por los insectos. «Esto es peor de lo que pensaba», comentó en voz alta. «¿Cómo piensan cumplir con las cuotas de producción? El gobierno no puede financiar un terreno que no da resultados». Andrés sintió que se le quemaban las orejas de impotencia, pero se tragó sus ganas de responder con brusquedad. Lucía intentó mantener la calma. «Estamos recuperando lo que se pueda. Si tan solo nos dieran un poco más de tiempo». El funcionario revisó con aire incrédulo la tierra con las suelas de sus botas. Sus acompañantes tomaban nota en una libreta, señalando las zonas más afectadas. Alejandro, a pesar de su malestar, se adelantó hasta la parte menos dañada, tratando de mostrar que el resto del cultivo aún podía rescatarse. Sin embargo, al dar unos pasos apresurados, sintió la punzada en el pecho que lo obligó a detenerse y apoyarse en la rodilla. Fingió que solo estaba examinando las plantas, pero Lucía no se perdió ese leve temblor en sus manos. «Si las cosas no mejoran pronto», dijo el funcionario tras un silencio pesado, «su familia podría perder los subsidios. Haremos un informe y lo remitiremos a las autoridades competentes». La tensión era palpable. En la mirada de Lucía y Andrés se podía leer la desesperación de quien ve cómo sus esfuerzos se resbalan por entre los dedos. Alejandro apretó los labios, intentando ocultar el malestar y la rabia que le provocaban esas palabras. Por su mente pasaba la idea de que tantos años de trabajo y tradición no podían desmoronarse así, de la noche a la mañana. Cuando el funcionario y sus acompañantes se marcharon, dejando tras de sí una atmósfera sombría, Alejandro se irguió con esfuerzo. Lucía quiso sugerir de nuevo que descansara, pero él simplemente comenzó a caminar hacia el corral, donde Sonrisa lo esperaba. El caballo levantó las orejas en cuanto lo vio y soltó un breve relincho que parecía mezclar inquietud y alivio. Andrés lo siguió, sintiendo un nudo en la garganta. Justo cuando pensó que por fin tendrían un momento de tranquilidad, escuchó un grito proveniente de la reja que separaba la finca del terreno vecino. Un hombre alto y corpulento, con un sombrero desalineado, agitaba los brazos con furia. «¡Oigan!», bramó aquel sujeto. «Su caballo ha pisoteado mis pastos. Deberían cuidar mejor los límites de su propiedad». Lucía y Andrés se acercaron, confusos. Sabían que Sonrisa raras veces se alejaba del corral, y menos para meterse en terreno ajeno. Sin embargo, el vecino, cuyo nombre era Martín, tenía fama de conflictivo. Cualquier detalle le bastaba para reclamar y amenazar. Alejandro, notando el alboroto, fue tras sus hijos, mientras el caballo se mantenía a prudente distancia, como si entendiera que aquello no terminaría bien. «No sé de qué hablas», dijo Alejandro con voz cansada pero firme. «Sonrisa no sale de aquí sin supervisión». Martín apuntó un dedo acusador. «Lo vi con mis propios ojos. Andaba por mi pastizal esta mañana, y no me digas que no tienes para poner un cerco decente». Andrés sintió que la ira se apoderaba de él, cansado de tanto problema. El vecino siempre había sido problemático, pero ahora lo sentía como un ataque directo en el peor momento. Lucía, por su parte, se apuró a calmar a su hermano antes de que respondiera con insultos. «Está bien», intervino Lucía intentando sonar conciliadora. «Revisaremos los cercos y, si están rotos, los repararemos. Pero Sonrisa no sale de aquí sin motivo». Martín soltó una carcajada burlona. «Entonces quizás tengas otro caballo fantasma. A mí no me mientan, o conocerán a mis primos que trabajan en la policía local». Alejandro sintió cómo la sangre le hervía. No bastaba el inminente riesgo de perder los subsidios ni su salud deteriorada. Ahora tenía que lidiar con amenazas. Se adelantó cerrando un poco la distancia con Martín
y aunque su intención no era confrontar físicamente, su expresión dejaba claro que no estaba dispuesto a tolerar insultos. «Mi familia no vive de mentiras», dijo en tono grave. «Y no necesitamos problemas con nadie. Vamos a corroborar lo que dices y, si hay que arreglar algo, lo haremos. Pero te exijo respeto». Martín ladeó la cabeza, evaluando la reacción de Alejandro, como si midiera si era prudente seguir provocándolo. Entonces, Sonrisa se acercó por un costado de la cerca, soltando un relincho airado. Parecía captar la hostilidad del vecino, moviéndose nerviosa y golpeando la tierra con sus cascos delanteros. Esa actitud inesperada hizo que Martín retrocediera un paso. El caballo alzó la cabeza, los ojos muy abiertos, vigilando al hombre que acusaba sin pruebas. «Vaya, tu bestia se ve brava», farfulló Martín, intentando mantener la calma. «Más te vale mantenerla a raya». Alejandro no tuvo tiempo de responder. El dolor en su pecho volvió a punzarlo, y por un segundo sintió que el aire le faltaba. Se tambaleó, a punto de perder el equilibrio mientras Lucía y Andrés corrían en su auxilio. Sonrisa relinchó con fuerza y se interponía entre ellos y Martín, como si supiera que lo mejor era alejar ese foco de tensión. «Tranquilícese, don Alejandro», dijo Martín con un gesto que simulaba preocupación. «No quiero problemas con usted, pero sepa que lo tendré vigilado». Antes de dar media vuelta y marcharse, soltó una última mirada de advertencia. Lucía y Andrés, inquietos, llevaron a Alejandro a sentarse en un banquito de madera cerca del establo. El ambiente se sentía denso, cargado de miedo y frustración. Fue entonces cuando notaron lo agitada que estaba la respiración de su padre, quien se aferraba al brazo de Andrés para no derrumbarse. «Ya es suficiente por hoy», murmuró Lucía casi con lágrimas. «Papá, necesitamos que te cuides. Por favor, entra en la casa». Alejandro asintió con gesto casi imperceptible, pero todavía se resistía a demostrar su debilidad frente a los trabajadores que miraban desde cierta distancia. Se incorporó con cuidado, dejando escapar un leve gemido que estremeció a sus hijos. A paso lento, cruzaron el patio en dirección al granero, donde solían guardar el heno en grandes pacas. Para entonces, el sol había descendido lo suficiente como para que los colores del cielo se tiñeran de un violeta melancólico. Las aves volvían a sus nidos, y un silencio extraño cubría la finca, interrumpido apenas por el viento que movía las láminas del tejado. Al llegar a la entrada del granero, Alejandro perdió fuerzas. Sintió un mareo vertiginoso, tan distinto de cualquier otro que hubiera sentido antes, y se dobló sobre sí mismo. «¡Papá!», exclamó Andrés, sosteniéndolo de los hombros. «¿Puedes escucharme?». Lucía se arrodilló a su lado, buscando con desesperación el pulso de su padre y encontrándolo demasiado acelerado. Sonrisa, desde la puerta, soltó un relincho profundo, como si comprendiera la gravedad de la situación. El ambiente alrededor parecía detenerse, dejándolos solos en aquel rincón donde el olor a paja se mezclaba con la angustia de la familia. Alejandro intentó hablar, pero el aire no llegaba a sus pulmones. Un soplo sordo pulsaba en su pecho, provocando que gotitas de sudor le perlaran la frente. La preocupación y el miedo se reflejaban en los ojos de Lucía, quien, sin saber a quién recurrir, alzó la vista buscando ayuda. No halló más que la penumbra y los hilos de luz que entraban por las rendijas del granero. «Te lo suplico, papá, aguanta», susurró Lucía con la voz quebrada. Andrés quiso cargar a su padre para llevarlo dentro de la casa, pero Alejandro se apoyó en un fardo de heno, incapaz de dar un paso más. El dolor parecía partirlo en dos. Sintió que cada respiración era un suplicio, como si tuviera una grieta en el pecho por la que se le escapaba la vida. Sonrisa se acercó golpeando el suelo con sus patas y relinchó de nuevo, resonando en la estructura de madera. «Esto no puede estar pasando», logró articular Alejandro con un hilo de voz. El cielo se oscureció por completo y las primeras estrellas asomaron, indiferentes al drama que se vivía en la finca. Un aire frío se filtró por la puerta del granero, haciendo que Andrés y Lucía temblaran, no solo de la brisa nocturna, sino de ver a su padre en ese estado crítico. Parecía que todo se desmoronaba a su alrededor: los cultivos malheridos, los subsidios amenazados, el vecino conflictivo, la salud de Alejandro pendiendo de un hilo. Andrés se esforzó en mantener la calma. Acarició el brazo de su padre con manos temblorosas,
como intentando transmitirle algo de fuerza. «Aguanta, papá, no nos dejes ahora». Lucía corrió hasta la casa para buscar algunas cobijas y un trapo con agua. Al regresar, encontró a Alejandro recostado de lado sobre la paca de heno, con los ojos entrecerrados y la respiración cada vez más débil. El corazón de la joven se encogió, temiendo que en cualquier instante dejara de moverse. Tragó saliva y presionó el paño húmedo contra la frente de su padre. «Tenemos que llamar a un médico», gritó Andrés desesperado. «No podemos esperar». «Ve a buscar a don Gerardo», dijo Lucía, con la voz hecha un nudo. «Él tal vez sepa dónde encontrar ayuda ahora mismo». Andrés salió a toda prisa, dejando a Lucía con el temblor de la incertidumbre. El sonido rítmico de Sonrisa acompañaba el silencio del granero, como si el caballo se negara a salir hasta asegurar que su dueño estuviera a salvo. Alejandro, pálido, parecía debatirse en un sopor donde la conciencia se desvanecía por momentos. La noche avanzaba. Una luna tenue se posaba entre las nubes, iluminando apenas el contorno de la puerta del granero. El viento soplaba, removiendo un poco de paja que crujía bajo las rodillas de Lucía mientras seguía sosteniendo a su padre. Sentía en el pecho un terror inmenso, como si temiera perderlo sin haber tenido la oportunidad de despedirse o de salvar el legado familiar. «Papá», susurró Lucía, al borde del llanto. «Por favor, resiste». Mientras cae la noche, Alejandro se desploma sobre un fardo de heno, luchando por respirar, dejando a Lucía y Andrés aterrados ante lo que pueda traer el día de mañana. Cuando la primera claridad del alba se filtró por la ventana, el cuerpo de Alejandro respondió con una sacudida leve. Abrió los ojos sintiendo un dolor punzante en el pecho. Después de las tensiones de la noche anterior, su respiración era dificultosa, y cada latido le recordaba que algo andaba mal. Intentó ponerse en pie, apoyándose en la pared, pero le fallaron las fuerzas. Se quedó sentado en el borde de la cama, cubriéndose el rostro con las manos, mientras un leve mareo lo invadía. Lucía, que no había conciliado el sueño en toda la noche, se acercó tan pronto oyó un quejido desde la habitación de su padre. Al verlo tan pálido, sintió un nudo en la garganta. «Papá, no puedes seguir así», le dijo con la voz cargada de preocupación. «Anoche temimos lo peor. Tienes que dejarte ayudar». Alejandro levantó la mirada. Quiso esbozar una sonrisa para tranquilizarla, pero solo logró un gesto cansado. Le dolía el orgullo reconocer que la tormenta interior que lo aquejaba no era algo que pudiera ignorar. Asintió con lentitud, como si cada movimiento de su cabeza pesara más de lo habitual. «Acepto que ya no puedo engañar a mi propio cuerpo», murmuró con una voz entrecortada. Afuera, la tenue luz de la mañana se deslizaba por los charcos que seguían en el patio. Andrés revisaba el daño de la noche anterior, mirando con atención el granero donde su padre casi se desplomó. Sonrisa, inquieta, emitía relinchos intermitentes, como si presentara una protesta callada ante la aflicción de Alejandro. Lucía respiró hondo y se armó de valor. «Hay un doctor en la siguiente localidad al sur, un médico del que todos hablan bien. Se llama Dr. Esparza. Iré a buscarlo». Alejandro quiso objetar, preocupado por los gastos que eso supondría, pero un acceso de tos lo interrumpió. El dolor que sentía en el pecho volvió a lanzarle una punzada tan aguda que por un instante creyó desvanecerse. Lucía le tomó la mano, con expresión firme. «Papá, no discutas. Esto no puede esperar más». Decidida, salió al patio y pidió a Andrés que la ayudara a ensillar al burro que usaban para recorridos no tan largos. Habían perdido un caballo hacía meses, y ahora solo contaban con Sonrisa, demasiado grande y brioso para el camino lleno de piedras, y con el burro, más dócil para ir al pueblo vecino. «Cuida a papá, por favor», pidió Lucía, viendo la preocupación en el rostro de su hermano. «Si algo empeora, manda a alguien por mí». Andrés la miró con ojos temblorosos. «Confío en ti, hermana. Tráelo pronto». Antes de partir, Lucía se acercó a Alejandro, que descansaba recostado en un sillón de la sala. Lo vio débil y con los párpados pesados. Sintió miedo de que ese fuera el último recuerdo que tendría de él si algo salía mal. Agachándose, le dio un abrazo largo, deseando que durase lo suficiente para transmitirle su amor y su esperanza. «Regresaré pronto, papá, te lo prometo». Con el corazón oprimido, Lucía tomó las riendas del burro y emprendió camino,
dejando una pequeña nube de polvo detrás. Andrés se quedó en la puerta, temiendo que el tiempo jugara en su contra. Al voltear la vista hacia el corral, notó que Sonrisa seguía inquieta. No había probado bocado desde la noche anterior, y su mirada, fija en la puerta de la casa, transmitía una silenciosa angustia. Casi parecía reprochar que nadie pudiera curar a Alejandro de inmediato. Mientras tanto, el incesante rumor de malas noticias llegó en forma de un visitante inesperado. Ramón, un viejo conocido de la familia, se presentó sin avisar. Vestía ropas elegantes y un sombrero nuevo, y caminaba por el patio con una seguridad que rayaba en la insolencia. Andrés lo vio avanzar y sintió de inmediato un escalofrío. Ramón había sido en el pasado un rival de Alejandro en cuestiones de tierras y acuerdos comerciales. «Vaya, hombre», soltó Ramón, mirando alrededor con aparente curiosidad. «Me he enterado de que las cosas no van bien por aquí. ¿Es cierto que don Alejandro está grave?» Andrés no se molestó en esconder su indignación. «Él está descansando, y no creo que sea de tu incumbencia». Ramón fingió sorpresa, abriendo los ojos con exageración. «Claro, claro, no me malinterpretes. Solo vine a ver cómo estaban. Es una lástima si la finca se viniera abajo. ¿Sabes? Tal vez yo podría ayudar a comprarla antes de que pierda más valor». Andrés sintió cómo se le encendía el rostro de rabia. «La finca no está en venta, y nunca lo estará», respondió con los dientes apretados. «Ni pienses que te la llevas a precio de remate». Ramón se encogió de hombros, caminando con parsimonia por el patio, como si inspeccionara cada rincón. «A veces hay que ser realista. ¿Qué pasaría si tu padre no puede continuar con el trabajo? Solo digo que no quisiera verlos endeudados y sin salida». Furioso, Andrés apretó los puños. «Te pedimos que te retires. Aquí no tienes nada que hacer». Ramón se dio vuelta sin prisa, soltando una risa breve y seca. «Está bien, me iré, pero piénsenlo. Tal vez llegue el día en que me busquen a mí». Antes de salir, se inclinó para ajustarse el calzado y al levantar la vista, captó un atisbo de Alejandro asomado por la ventana. Ramón le dedicó un gesto de despedida, casi un saludo burlón, que terminó de herir el orgullo de Alejandro. El hombre, desde su cama, sintió una oleada de ira mezclada con impotencia. Todo lo que había construido peligraba. Su cuerpo apenas aguantaba, y aquel hombre se atrevía a rondar su casa, como un buitre esperando el momento de aprovecharse. Con el tiempo corriendo en su contra, Lucía avanzaba por un camino polvoriento, golpeando sus piernas contra las espuelas con cada trote del burro. El sol se alzaba, subiendo la temperatura, y el sudor le perlaba la frente. La urgencia de hallar al doctor Esparza la impulsaba. Recordaba las pocas referencias que tenía de él. Un médico bondadoso pero serio, acostumbrado a tratar casos difíciles. Muchos decían que valía la pena buscarlo cuando la situación era crítica. Tras varias horas de trayecto, Lucía llegó por fin a la pequeña localidad, donde, según le habían indicado, vivía el doctor. Preguntó a un par de lugareños, quienes la guiaron hacia una casa pintada de un azul desgastado. Sin perder un segundo, Lucía llamó con insistencia a la puerta, y una mujer mayor le abrió. Sorprendida por la actitud casi desesperada de la joven, la invitó a pasar y le dijo que el doctor estaba preparando equipaje para un viaje. Lucía sintió un pánico repentino. ¿Y si ya no alcanzaba a verlo? El doctor Esparza surgió de una habitación en el fondo, un hombre de mirada tranquila y temple firme, con el ceño arrugado por la curiosidad al ver a Lucía. Ella, sin poder contener el temblor de sus manos, le explicó la situación de Alejandro, la gravedad de sus síntomas y la urgencia de contar con una opinión médica que realmente se tomara en serio su caso. El doctor la miró en silencio, sopesando la historia con la concentración de alguien que ha escuchado infinidad de relatos de personas desesperadas. «Si su padre está tan mal, no hay tiempo que perder», dijo al fin. Se quitó las gafas y las limpió con un pañuelo. «Te acompañaré de inmediato». Lucía soltó un suspiro de alivio que casi sonó a sollozo. No se había percatado de lo tensos que tenía los hombros hasta ese momento. En silencio, agradeció al cielo que el doctor no la hubiera juzgado ni hubiera puesto peros. Desde la puerta, la mujer mayor les deseó suerte. Montaron de nuevo al burro, ahora con el doctor llevando parte de su equipo médico en una pequeña alforja, y emprendieron el regreso tan rápido como pudieron.
El trayecto se hizo interminable para Lucía, deseosa de llegar y temerosa de no hacerlo a tiempo. Cada vez que veía a lo lejos un claro en el camino, esperaba reconocer el paisaje de su pueblo, pero pasaron largos minutos sin que aparecieran señas del rancho. Cuando por fin divisó la cerca de la finca, el cielo empezaba a teñirse de un tono anaranjado, amenazando con otro ocaso cargado de incertidumbre. Andrés salió corriendo al encuentro de Lucía y el doctor. «Papá está peor», gritó sin saludar. «No se ha levantado de la cama en todo el día y dice que le duele tanto el pecho que apenas puede respirar». El doctor Esparza no necesitó más detalles. Entró de inmediato en la casa, observando el entorno sencillo y la expresión de las personas que allí vivían. Encontró a Alejandro recostado en la habitación, con el rostro sudoroso y una mano oprimiendo la camisa a la altura del corazón. Al ver al extraño, Alejandro quiso incorporarse, pero el doctor lo detuvo con un ademán tranquilo. «Descuide, no se levante», dijo con suavidad, abriendo su maletín. Mientras le tomaba el pulso y auscultaba su pecho, el semblante del doctor se ensombreció. Pidió a Lucía y Andrés que se mantuvieran en silencio mientras terminaba de revisar a Alejandro con cuidado. Luego, apartó el estetoscopio y fijó la mirada en el enfermo. «Su corazón está bastante débil», concluyó, hablándole con seriedad. «Necesita reposo absoluto y un medicamento específico para evitar que empeore. Pero no podemos asegurar que sea suficiente si sigue exigiéndose tanto». Alejandro, con la voz casi apagada, apretó los puños. «No puedo dejar la finca ahora. Todo depende de mí». El doctor Esparza suspiró, clavando la vista en Lucía y Andrés. «Aquí lo primordial es salvarle la vida. Esta condición no admite esperas. Hay un tratamiento más especializado, pero es costoso y difícil de conseguir por estos rumbos». Lucía y Andrés se miraron angustiados. El dinero apenas les alcanzaba para las necesidades diarias y para intentar rescatar la cosecha. Aún así, en sus miradas brillaba la determinación de no rendirse. Alejandro, incorporándose un poco, frunció el ceño. «Haré lo que sea necesario», murmuró, «pero no permitiré que mi familia y la finca se desmoronen por mi culpa». En ese instante, se escuchó el relincho de Sonrisa en el corral. El caballo, que había pasado el día sumido en una agitación poco habitual, pareció calmarse ante la presencia del doctor, como si comprendiera que por fin alguien estaba allí para proteger a su dueño. Lucía se asomó por la ventana y vio a Sonrisa quieta, con la cabeza baja, como tomando un respiro de esperanza. «Le daré las medicinas que necesita para estabilizarlo», dijo el doctor, sacando un frasco de su maletín. «Pero esto no es magia. Si no descansa y si no encuentra una forma de costear el tratamiento completo, las consecuencias podrían ser fatales». Andrés trenzó los dedos con nerviosismo, sintiendo la urgencia de encontrar un modo de financiar la recuperación de su padre. «Podemos buscar un préstamo o vender algo de la maquinaria que nos queda», propuso con voz temblorosa. «No dejaremos que él se muera». Alejandro, haciendo un esfuerzo para sonar firme, miró a sus hijos. «No venderemos la finca, haremos lo que sea, pero esta tierra es nuestro legado. Yo no abandonaré esto que mi familia levantó con sacrificio». El doctor observó aquella escena con comprensión. Añadió que los primeros pasos serían mantener a Alejandro en reposo, suministrar las dosis indicadas y preparar un viaje, si fuera necesario, a un centro más equipado. La charla se extendió hasta que el sol abandonó el cielo y las sombras se adueñaron de la casa. Al salir para ver a Sonrisa, el doctor notó cómo el caballo estiraba el cuello para olfatear el aire nocturno, más tranquilo que antes. Ya entrada la noche, Lucía preparó un caldo liviano para su padre, y Andrés puso mantas extras en la cama. Aunque la angustia seguía presente, una chispa de determinación se encendió en cada uno. Por primera vez en mucho tiempo, sentían que contaban con una posibilidad real de salvar a Alejandro. No sería sencillo ni barato, pero la fe en el futuro se aferraba a ellos con cada respiración difícil de su padre. Mientras el doctor recogía sus instrumentos, Alejandro alcanzó a levantar la vista, notando que una tenue luz de luna se colaba por la ventana y resaltaba el polvo suspendido en el aire. Con voz ronca, se dirigió a sus hijos. «Agradezco todo lo que hacen. Voy a luchar. Y no voy a rendirme».
Lucía y Andrés se acercaron cubriéndolo con cariño. Y en ese abrazo silencioso, el ambiente pareció cobrar un sentido de unión que, contra todas las adversidades, prometía sostenerlos en la tormenta que todavía no terminaba. Esa noche, mientras Alejandro intenta descansar, la amenaza velada de Ramón resuena en su mente. Si no se recupera pronto, todo lo que ama podría serle arrebatado. El sol apenas asomaba sobre las montañas cuando el doctor Esparza emergió de la habitación donde Alejandro descansaba. Había pasado la noche en la finca atendiendo de cerca al hombre enfermo y asegurándose de que su condición no empeorara sin control. Lucía, que no había pegado ojo, se acercó al médico con el corazón acelerado, ansiando un veredicto más claro sobre su padre. «¿Cómo lo ve, doctor?», preguntó con voz queda, cuidando de que no se escuchara el temblor de sus manos. El doctor dejó escapar un suspiro. «La situación es delicada. Sus pulmones y su corazón están muy presionados. Si no sigue reposando y no consigue el tratamiento, esto puede agravarse rápido». Lucía sintió que esa confirmación de sus miedos le caía como una losa. Recordó que apenas ayer confiaba en que con algunos cuidados y el medicamento inicial mejoraría, pero Esparza ahora parecía mucho más preocupado. «¿Necesita más medicinas?», insistió, intentando mantener la calma. «Necesitará al menos otra dosis de lo que ya le di», respondió el doctor. «Y lo más importante, estar lejos de cualquier estrés fuerte. Si algo lo altera o lo fuerza físicamente, su corazón podría no resistir». Mientras tanto, Andrés terminaba de hacer un rápido recuento de las provisiones. Si iban a costear un tratamiento prolongado para Alejandro, debían saber con exactitud con qué dinero contaban. No era mucho, y lo que quedaba lo necesitaban para invertir en la recuperación de los campos dañados. Se mordió el labio, abrumado por aquella disyuntiva que parecía no tener salida. El doctor, después de enjuagarse las manos en una palangana con agua limpia, llamó a Lucía y Andrés. «Miren, debo regresar a mi consultorio para atender a otros pacientes, pero volveré a revisar a su padre. Le dejaré un recetario con los cuidados que requiere. También pueden escribirme si llegara a empeorar». Andrés alzó la mirada, nervioso. «¿Cree que podríamos llevarlo con usted a la ciudad? Tal vez allí haya más recursos médicos». Esparza negó con un gesto compasivo. En su estado, un viaje largo podría ser demasiado arriesgado. Es preferible estabilizarlo primero. Después, si logra mejorar, veremos la manera de llevarlo a un lugar con mejor equipamiento. La congoja se reflejó en el rostro de Lucía, pero asintió. No tenían alternativa. Acompañaron al doctor hasta la puerta. Afuera, Sonrisa se hallaba a pocos metros, con la cabeza en alto, como vigilando la salud de Alejandro. El caballo había pasado toda la noche intranquilo, y de vez en cuando emitía un relincho lastimero. Esparza lo miró con curiosidad. «Nunca había visto un animal tan pendiente de su dueño», comentó con un tono de leve asombro. «Parece intuir que don Alejandro está muy grave». Ninguno de los hijos supo qué contestar. Agradecieron al doctor por su ayuda y vieron cómo se alejaba a lomos de una mula que había conseguido en el pueblo cercano. Apenas se perdió en el camino polvoriento, Lucía y Andrés volvieron a la casa para revisar a Alejandro, cuya respiración seguía entrecortada. «No me gusta dejarte solo en la finca», dijo Lucía a su padre, mientras acomodaba una almohada tras su espalda. «Pero tenemos que ver el tema de la siembra y de los subsidios. También podría venir ese funcionario a inspeccionar cualquier día». Alejandro trató de esbozar una sonrisa, sintiendo un cansancio abrumador. «Vayan tranquilos. Yo estaré bien con algo de reposo. Recuerden que me crié en estos campos. Sé cómo aguantar». Lucía lo miró con un aire de reproche dulce. Sabía que su padre no podía aguantar como siempre. Aún así, prefirió no discutir y se dirigió con Andrés a la parte trasera de la finca, donde el tiempo no daba tregua. Las plantas seguían necesitando atención, y el agua de la tormenta anterior había generado charcos que atraían mosquitos y otras plagas. En ese momento, Sonrisa apareció de pronto a su lado, imponente, como si exigiera acompañarlos. Andrés sonrió con un deje de ternura. «Casi parece que quisiera vigilarnos». Caminaron entre las hileras de maíz y frijol, evaluando qué tanto daño seguía latente. El sol no era tan inclemente todavía, pero la humedad del suelo dificultaba el trabajo. Lucía notó que algunas hojas mostraban signos de que los insectos habían vuelto a rondar. Se sintió abatida.
No podían permitirse otra plaga devastadora. Se giró para hablar con Andrés, pero lo encontró mirando el horizonte, donde se vislumbraba una figura caminando con paso altivo. Era Ramón, el mismo hombre que días atrás había ofrecido comprar la finca. ¿Otra vez él?, murmuró Lucía con desagrado. Ramón los alcanzó a media parcela, ofreciendo un saludo fingido. «No se preocupen, no vengo con malas intenciones», dijo alzando una mano. «Solo quería saber cómo sigue el viejo. Me enteré de que el doctor Esparza vino hasta acá». Andrés apretó los dientes irritado. «Mi padre está luchando por su salud. No necesitamos tu interés fingido». Ramón soltó una risa, sacudiéndose el polvo del pantalón. «Yo diría que necesitan todo el interés posible, incluyendo el mío. ¿No han pensado en lo que les propuse? Un trato sensato podría evitarles la ruina». El rostro de Lucía se endureció. «La finca no se vende». Ramón se pasó una mano por el mentón, evaluándolos con la mirada. «Tarde o temprano, tendrán que aceptar la realidad. ¿Cómo piensan cubrir los gastos médicos de Alejandro y, al mismo tiempo, rescatar estos cultivos arruinados? Los subsidios ni siquiera están garantizados». El comentario de Ramón era certero, por más que ardiera admitirlo. Sin embargo, Lucía no bajó la guardia. «Haremos lo que sea necesario», dijo con determinación. «Pero no vamos a rendirnos». Ramón los contempló un instante, con cierta compasión mezcla de burla. «Bien, como gusten. Solo recuerden que siempre estaré dispuesto a hablar si cambian de opinión». Cuando se marchó, el ambiente quedó cargado de tensión. Sonrisa había permanecido en silencio, pero en cuanto Ramón dio la espalda, el caballo relinchó con fuerza, como si despidiera una advertencia. Lucía posó una mano en el lomo del animal, que mantenía la musculatura tensa. Andrés soltó un suspiro frustrado. «Papá tiene razón. Esta gente está esperando a que fracase. Tenemos que adelantarnos. Debemos cuidar la salud de papá y, al mismo tiempo, rescatar la finca». Un murmullo en la distancia los hizo girarse. Varios trabajadores se aproximaban con semblante preocupado. Uno de ellos, con voz temblorosa, informó que el agua estancada había atraído parásitos y que estaban hallando gusanos en la base de algunas plantas de frijol. Lucía y Andrés se maldijeron por no haberlo previsto antes, pero no podían reprocharlo a los peones. Todos hacían lo que podían. Pasaron la tarde lidiando con esa nueva amenaza. Prepararon una mezcla de hierbas y repelentes artesanales para ahuyentar los gusanos, a la vez que se afanaban en remover la tierra encharcada. Sonrisa los seguía de un lado a otro, como si supervisara cada movimiento. Cuando notaba que Lucía o Andrés mostraban señales de flaqueza, el caballo se acercaba y relinchaba suavemente, impulsándolos a continuar. Mientras tanto, Alejandro, desde su cama, escuchaba los ruidos de la actividad en la parcela. Trataba de no dejarse llevar por la angustia que le producía estar impedido de ayudar. Cada vez que sentía un dolor agudo en el pecho, se repetía que debía calmarse para no empeorar. Pero por más que lo intentara, la preocupación y el presentimiento de que algo más se avecinaba no lo dejaban en paz. Cerca de la puesta del sol, Lucía entró a la casa para cambiarse las botas empapadas de lodo. Halló a su padre con la mirada clavada en el techo, como si buscara una respuesta en las viejas vigas de madera. «¿Cómo te sientes?», preguntó sentándose a su lado. «Inútil», respondió él con un tono amargo. «Escucho sus voces afuera y pienso en todo lo que podría estar haciendo. Soy el jefe de esta casa, el que debería lidiar con plagas y amenazas». Lucía le tomó la mano con suavidad. «Papá, tú nos has guiado toda la vida. Ahora nos toca a nosotros sostenerte. Debes guardarte las fuerzas para recuperarte». Alejandro asintió, sin poder ocultar la frustración. Afuera, Andrés gritaba que necesitaba más ayuda en la parte trasera del campo, y Lucía se levantó de inmediato. Antes de salir, sintió de nuevo el punzón de temor en su interior. Temía encontrar a su padre inconsciente o peor si se ausentaba demasiado. La noche cayó envolviendo la finca en un silencio tenso, apenas interrumpido por los grillos y el crujir de la madera antigua. Con todo el cansancio acumulado, Lucía y Andrés revisaban los últimos detalles antes de acostarse. Sabían que no podían quedarse dormidos sin asegurar que no hubiera más criaderos de gusanos.
Fue entonces cuando se escuchó un ruido procedente de la habitación de Alejandro. Lucía soltó el cubo que llevaba y corrió hacia allí con el corazón palpitándole en la garganta. Lo encontró de pie, desorientado, intentando caminar hacia la puerta. «Papá, no», exclamó, deteniéndolo justo cuando tropezaba. «¿Qué haces levantado?» Con un hilo de voz, él le explicó que había escuchado un relincho de sonrisa demasiado insistente, casi un llamado desesperado, y quiso ver qué sucedía. Lucía lo miró alarmada. Esa simple acción pudo haberle costado muy caro. Andrés llegó en ese momento. Entre él y su hermana acomodaron a Alejandro en el banco del corredor, ante la mirada inquieta de Sonrisa que, efectivamente, se acercaba relinchando con agitación. El caballo parecía advertir algún peligro. «Tal vez sea otro susto como los de antes», murmuró Andrés, intentando calmar a su padre. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Alejandro se llevó una mano al pecho, con un gesto de dolor extremo. Gimió, encorvándose hacia adelante, mientras la respiración se tornaba incontrolable. Lucía y Andrés se miraron con pánico. Alejandro forcejeó para no caer al suelo buscando un punto de apoyo. Sonrisa se acercó más, y él alcanzó a aferrarse a las riendas del animal para no desplomarse. El caballo pareció entender la urgencia, quedándose quieto para sostenerlo. Sin embargo, el dolor en el pecho de Alejandro creció hasta robarle todo el aire, y por un instante sus ojos se nublaron. Lucía gritó su nombre. Andrés lo sujetó por la espalda, pero la fuerza que lo sacudía era más poderosa que su voluntad. Sintió que el mundo se apagaba en un destello de angustia, y que el sonido de Sonrisa relinchando se volvía cada vez más distante. Alejandro casi pierde el sentido, aferrado a las riendas de Sonrisa, mientras una oleada de dolor le arrebata el aliento. ¿Aguantará hasta la inspección de la finca? Las primeras luces del día apenas se insinuaban en el horizonte cuando Lucía se atrevió a abrir la puerta de la habitación de su padre. Allí, Alejandro se debatía entre la fiebre y el cansancio, recostado pero sin lograr conciliar un sueño reparador. La noche anterior había sido sumamente dura. Ese dolor en el pecho lo había sorprendido justo cuando se levantó, intentando averiguar el motivo del bramido de Sonrisa en el corral. Y ahora, el temor de que en cualquier momento pudiera surgir otra crisis hacía que Lucía y Andrés apenas pudieran respirar con tranquilidad. «Papá, ¿cómo amaneciste?», preguntó Lucía en voz baja, acercándose a la cama. Alejandro tardó en responder. Parecía batallar contra un peso invisible que oprimía su pecho. Tras unos segundos logró alzar la vista y mostrar una ligera mueca que pretendía ser una sonrisa. «Sigo aquí», murmuró con un hilo de voz. «No es poco, ¿verdad?». Lucía contuvo las lágrimas. Sabía que su padre, con esa frase breve, intentaba tranquilizarla. Le acomodó un paño húmedo en la frente, recordando la indicación del doctor Esparza de mantenerlo fresco y en reposo. Andrés, que entró detrás de ella, suspiró con frustración. El estado de la finca no mejoraba y el tiempo corría en su contra. «Tenemos que ir a revisar los campos antes de que el calor del día se intensifique», dijo él mirando a su hermana. «Ayer vimos gusanos en algunas plantas. Si no actuamos rápido, arrasarán con todo lo poco que queda». Alejandro escuchó con los ojos cerrados. «Lo lamento», susurró. «Debería estar con ustedes, pero mi cuerpo no me lo permite». Andrés se arrodilló junto a la cama, apoyando una mano en el brazo de su padre. «Papá, descansa. No necesitamos que te disculpes por algo que no puedes controlar». La mirada de Alejandro se humedeció, pero asintió despacio. Quería creer que todo se resolvería si se aferraba a la fe en sus hijos y en la gente que lo rodeaba. Lucía y Andrés se despidieron prometiendo volver pronto con novedades. Afuera, el sol ya destellaba sobre las tierras, cargadas de un barro que se resistía a secarse por completo. Atravesaron el patio, sintiendo la mirada de Sonrisa fija en ellos. Desde que Alejandro se había debilitado, el caballo mostraba una actitud casi de guardián, atento a cada movimiento. Con un relincho suave, lo siguió hasta el portón que daba hacia las siembras. Lucía acarició la cabeza del animal con ternura. «No podemos llevarte ahora», dijo con un susurro. «El terreno está demasiado lodoso y no queremos que te lastimes». Sonrisa resopló como inconforme, pero retrocedió un par de pasos.
Lucía y Andrés avanzaron con rapidez. En el campo, el panorama que se encontraron era desolador. Varias hileras de plantas presentaban mordeduras y tallos debilitados. Los trabajadores, preocupados, seguían tratando de ahuyentar a los gusanos que se reproducían con inusitada rapidez. Don Gerardo, un vecino de confianza, había acudido al amanecer para ofrecer ayuda. La humedad está favoreciendo estas plagas, explicó con gesto sombrío, y hay pronóstico de una tormenta nueva para esta tarde o noche. Si llueve otra vez, no sé cómo van a contenerlo todo. Lucía tragó saliva. Demasiados problemas a la vez. La salud de su padre, la siembra infestada y ahora el pronóstico de lluvia. Se obligó a mantener la calma. Hagamos lo que sea necesario. Si en verdad va a llover, debemos preparar canales de drenaje. No soportaríamos más inundaciones en los surcos. Andrés, con el semblante tenso, asintió. Dispondremos a la gente para cavar zanjas alrededor del campo, y mientras tanto veamos si hay forma de controlar a estos gusanos. Así, dividieron las tareas. Unos se enfocaron en cavar y reforzar las protecciones contra el agua. Otros siguieron rociando repelentes naturales hechos con hierbas, y el resto se dedicó a remover la tierra en busca de larvas que pudieran estar ocultas. El sol ascendía sin clemencia, y el sudor empapaba las frentes de todos. Con el pasar de las horas, la temperatura se volvió sofocante. Aunque el pronóstico era de lluvia, aún no se veían nubes, solo un cielo despiadadamente azul. Lucía se ocupó de organizar a los trabajadores, revisando que no hubiera descuidos. Poco antes del mediodía, notó que Andrés se tambaleaba por el cansancio y la falta de agua. Le ofreció un vaso, preocupada por la salud de su hermano. «No podemos permitirnos caer nosotros también», le dijo, frotándose los ojos irritados. «Papá cuenta con que volvamos a casa con buenas noticias». Andrés bebió un sorbo y asintió, apartando un mechón de pelo que se pegaba a su frente sudada. A la distancia, se escucharon voces que anunciaban malas nuevas. Parecía que el funcionario municipal llegaría esa misma tarde para ver si la finca seguía siendo apta para recibir el subsidio. Lucía sintió como si le dieran un puñetazo en el estómago. Era el peor momento posible, con los campos arruinados y su padre a duras penas levantándose de la cama. «Tal vez debamos pedirles que vuelvan otro día», sugirió Andrés ansioso. «O explicarles la situación de salud de papá». «No lo harán», respondió Lucía con amargura. «Siempre se apegan a sus fechas. Les da igual si estamos al borde de un colapso». Se apartaron de la siembra durante un momento para preparar en la casa lo necesario. Al llegar, comprobaron que Alejandro seguía reposando en su habitación, pero parecía haber despertado con algo de fiebre. Tenía los ojos vidriosos y respiraba con dificultad. «Papá, vendrá el funcionario hoy», anunció Lucía. «¿Estás en condiciones de hablar con él o lo recibimos nosotros?» Alejandro parpadeó, tratando de enfocar la mirada. «Intentaré estar de pie. No puedo permitir que un desconocido decida nuestro destino sin mi presencia». Lucía y Andrés se miraron, notando la obstinación que brillaba en la voz de su padre. Temían que levantarse y discutir con ese hombre fuera demasiado para su corazón, pero tampoco deseaban llevarle la contraria en un asunto tan delicado. Lo ayudaron a incorporarse y se sorprendieron de lo débil que se veía. Pasó el mediodía, y el bochorno se intensificó. Una brisa pesada anunciaba el cambio de clima. Sonrisa se mantenía cerca de la casa, con las orejas alertas, como esperando algo inminente. Entonces, un carro cubierto de polvo se estacionó frente al portón. Del vehículo bajó el funcionario, acompañado de dos asistentes que lucían trajes mal planchados. La expresión de todos era de hastío, como si no esperaran gran cosa de ese lugar. «Buenas tardes», soltó el funcionario limpiándose el sudor de la nuca. «Venimos a la inspección que se había programado. Espero que no tengamos contratiempos». Lucía y Andrés intercambiaron una mirada. Ayudaron a su padre a salir de la casa, sosteniéndolo de un brazo cada uno. En cuanto el funcionario lo vio, una sombra de sorpresa atravesó su semblante. No esperaba hallar al dueño de la finca tan demacrado. «¿El señor Alejandro?», preguntó con un tono que oscilaba entre la curiosidad y la compasión. «Así es. Disculpe si mi padre no puede caminar con soltura», se apresuró a responder Lucía. «Ha estado enfermo, pero insiste en acompañarlo». El funcionario no se dignó a mostrar un mínimo de empatía. Sacó un bloc de notas y comenzó a anotar observaciones.
Acto seguido, pidió ver el estado de la siembra. Entre Andrés y Lucía condujeron al grupo por la propiedad, mostrando cómo habían tratado de reparar los estragos de la plaga y las lluvias. Sin embargo, la realidad era imposible de ocultar. El daño era grande, y las evidencias de la sequedad y de los parásitos saltaban a la vista. Mientras atravesaban los surcos, comenzó a formarse un viento incómodo. Las hojas de maíz, algunas medio rotas, crujieron con un sonido agudo que parecía un lamento. El funcionario frunció el entrecejo, mirando de reojo a Alejandro, quien se apoyaba en un bastón improvisado. Si en pocos días no demuestran una mejoría significativa, me temo que se suspenderán los subsidios hasta nuevo aviso. Debemos garantizar que las inversiones rindan frutos, anunció, sin siquiera bajar el tono de voz. Alejandro sintió que las piernas le temblaban por la mezcla de rabia, impotencia y dolor físico. Abrió la boca para replicar, pero un trueno distante cortó la atmósfera. En el cielo, que hasta hacía poco se mostraba despejado, se asomaban nubes negras. El viento arreció de golpe, levantando polvo y semillas sueltas. Uno de los asistentes del funcionario miró al cielo con aprehensión. «Parece que va a caer una tormenta fuerte», musitó Lucía, protegiéndose los ojos del polvo. «Deberíamos volver a la casa». El funcionario se apresuró a concluir su inspección, tomando un par de fotos con su teléfono. En cuestión de minutos, grandes gotas comenzaron a caer, salpicando el suelo y formando charcos rápidos. Sin despedirse en forma, el funcionario y sus dos asistentes corrieron hacia el carro y se marcharon, dejando a la familia envuelta en el caos de una tempestad que los tomó por sorpresa. La lluvia cayó con furia. Andrés, Lucía y Alejandro intentaron resguardarse, pero el padre se vio de pronto en medio de un charco profundo, atrapado por una oleada de fango que le cubrió los pies. Se tambaleó, y Lucía gritó al ver que él perdía el equilibrio. Un relámpago atravesó el cielo, iluminando la escena con un destello casi blanco. El trueno retumbó tan cerca que todos sintieron el pecho vibrar. Sonrisa relinchó en la distancia, adivinando el peligro. En un arranque de valentía, Andrés corrió a sostener a su padre. Pero el agua arrastraba ramas y lodo, y un tropezón impidió que llegara a tiempo. Alejandro se fue al suelo, con la lluvia azotándolo sin piedad. Lucía patinó sobre la hierba mojada y cayó de rodillas al intentar acercarse. «¡Papá!», chilló con el corazón en un puño. Una cortina de agua impidió ver con claridad. El ruido de la tormenta se volvió ensordecedor. Los truenos no cesaban de rugir. Alejandro yacía boca arriba, con el agua encharcándole la ropa y la tierra pegándose a su rostro. Sus labios se entreabrieron, pero el torrente de la lluvia se confundió con cualquier palabra que intentara pronunciar. Lucía gateó entre el lodo, intentando alcanzarlo, y Andrés logró sujetar a su padre de los hombros. «¡Papá! ¡Despierta!», suplicó, zarandeándolo suavemente. Pero Alejandro no se movía. Su respiración tan débil se mezcló con el estruendo de la naturaleza desencadenada. Sonrisa apareció relinchando, atrapada a unos metros por la corriente que se formaba, mirando con desesperación cómo la vida de su dueño pendía de un hilo en medio de aquel diluvio. En medio de la oscuridad creciente y el relámpago que cruzó el cielo, Lucía y Andrés sintieron que el mundo se detenía. Sostenían a Alejandro empapado y sin reacción, con el agua subiéndoles casi hasta las rodillas. A su alrededor, la tormenta seguía desatada, mostrando toda su furia. Alejandro no responde, yaciendo inmóvil en el campo azotado por la tormenta. Todos temen lo peor, que realmente se haya ido para siempre. La tormenta continuó azotando la finca con toda su furia. Relámpagos y truenos se sucedían sin tregua, iluminando por breves instantes la escena en que Lucía y Andrés se inclinaban sobre el cuerpo de Alejandro, acostado en el lodo, sin responder a sus llamados. El agua corría por los surcos, formando pequeños arroyos que arrastraban ramas y hojas, mientras el viento agitaba las láminas de metal que cubrían parte del granero. Parecía que la noche se había cerrado de golpe sobre ellos, aunque era pleno día. El corazón de Lucía se debatía entre la urgencia por atender a su padre y el terror de confirmarle a Andrés que Alejandro tal vez no resistiría. Le tomó el pulso con manos temblorosas, sintiendo un hilo débil, apenas reconocible. Intentó reprimir un sollozo, recordando las palabras del doctor Esparza acerca de lo frágil que estaba la salud de su padre. «Todavía respira»,
logró articular casi sin fuerza. Andrés asintió, con el cabello empapado y el rostro marcado por el barro. Levantó a Alejandro por los hombros, mientras Lucía lo sujetaba por las piernas. Ambos se esforzaron por moverlo, hundiéndose en el fango hasta los tobillos. El agua les azotaba la cara, y cada trueno resonaba en sus pechos como un anuncio de desastre. «¡Rápido, llévenlo adentro!», gritó un peón que se había acercado a auxiliar. «No podemos arriesgarnos con este diluvio», agregó otro, intentando abrir paso entre la lluvia. Pasaron varios minutos luchando contra el lodo. Cada paso era un suplicio. Se sentía como si el suelo los jalara hacia abajo con una fuerza implacable. Sonrisa relinchaba no muy lejos, bloqueada por la corriente de agua que se había formado, queriendo acercarse pero incapaz de cruzar el torrente sin resbalar. Su mirada angustiada parecía suplicar ayuda, como si comprendiera que Alejandro se hallaba al borde de un abismo del que tal vez no saldría. Por fin, con la ayuda de 3 hombres, Lucía y Andrés lograron cargar el cuerpo inerte de su padre hasta el corredor de la casa. El techo los resguardaba de la lluvia, y el viento perdía algo de fuerza al chocar con las paredes. Allí, recostaron a Alejandro sobre una manta que alguien había extendido en el piso. Lucía buscó su rostro, apartándole el cabello pegado a la frente. Estaba helado y se veía más pálido que nunca. «Papá», susurró, intentando encontrar en él alguna señal de conciencia. Pero Alejandro no reaccionaba. Andrés se pasó una mano por la cara, secándose la mezcla de agua y lágrimas que brotaba de sus ojos. Sin saber qué más hacer, se arrodilló junto a su padre y le tomó una mano. Lucía sintió que el alma se le partía al verlo así, tan vulnerable y quieto, después de haber sido siempre un hombre fuerte y dispuesto. Mientras varios trabajadores se agitaban buscando toallas o cualquier prenda seca, uno de ellos salió corriendo en dirección al establo, gritando que había un teléfono de línea fija con el cual podrían pedir auxilio médico. Nadie sabía si el viejo aparato funcionaría durante la tormenta, pero no había otra opción. El agua golpeaba las paredes con furia, y los truenos continuaban retumbando tan cerca que todo parecía temblar. En un momento don Gerardo se acercó, empapado de pies a cabeza, con el rostro lleno de preocupación. «¿Está vivo?», preguntó con el pecho agitado. «Apenas», susurró Lucía, presionando los dedos de Alejandro. «Necesitamos al doctor Esparza». Don Gerardo asintió y salió de nuevo a la tormenta sin pensarlo 2 veces. Se había ganado la confianza de la familia hacía años, y ahora era uno de los pocos que se atrevía a cabalgar en mitad de un temporal así para buscar ayuda. Llevaba un impermeable mal abrochado y el sombrero atado con una cuerda para que el viento no se lo llevara. «Haré lo que sea necesario para traerlo», murmuró antes de perderse tras la cortina de lluvia. Lucía volvió la vista hacia el interior de la casa, dudando si debían mover a Alejandro a su habitación, temiendo que cualquier sacudida brusca pudiera agravar su estado. Al final, Andrés y otros 2 hombres lo cargaron con sumo cuidado hasta la sala, donde improvisaron un lecho con cojines y mantas para aislarlo un poco del frío. La lluvia se filtraba por algunas grietas del techo, formando pequeños hilos de agua que caían cerca de ellos, pero al menos el viento no penetraba con tanta fuerza. Afuera, la furia del clima empezaba a ceder lentamente. Tras un par de horas de estruendo, el cielo dejó escapar una claridad gris. Los relámpagos eran menos frecuentes, y el viento ya no rugía con tanta intensidad. Lucía limpió con un paño tibio el rostro de Alejandro, observando en silencio las nuevas gotas de sudor que perlaban su frente. Su respiración era irregular, como si en cualquier momento pudiera fallar por completo. «Aguanta un poco más, papá», susurró ella, sin poder disimular el temblor en su voz. «El doctor vendrá pronto». Andrés entró llevando un recipiente con agua, apenas clara, recogida de un bidón. Le alcanzó un vaso a su hermana para que humedeciera los labios de Alejandro. Luego, se quedó mirando la escena. Su padre yacía entre toallas y cobijas empapadas, con el pecho subiendo y bajando de forma peligrosa. «¿Crees que escuche algo de lo que decimos?», murmuró Andrés. «Quiero pensar que sí», respondió Lucía, conteniendo las lágrimas. Un relincho ahogado se escuchó fuera de la casa. Sonrisa, habiendo sorteado el barrizal, estaba parada justo en el umbral, asomando la cabeza con cautela.
como si no se atreviera a entrar sin invitación. Un ligero movimiento de su cola dispersó algunas gotas de lluvia. Lucía sintió un nudo en la garganta al contemplar al animal, fiel como ninguno, que no había dejado de preocuparse desde que Alejandro cayera en el campo. «Adelante, amigo», dijo Andrés, haciendo un gesto con la mano. Sonrisa avanzó un paso, resbalando apenas en las baldosas mojadas, pero mantuvo el equilibrio. Se plantó a un par de metros de Alejandro y con un resoplido inclinó la cabeza, extendiendo el cuello casi hasta tocarle un brazo. Lucía sintió un escalofrío al presenciar ese gesto de ternura por parte de un caballo tan fuerte. Fue como si el animal estuviera invitándolos a no perder la esperanza. De pronto, un hombre empapado apareció en la puerta principal, respirando con dificultad. Uno de los peones le franqueó el paso, y tras sacudir el agua de su sombrero, Lucía reconoció el rostro del doctor Esparza. Parecía extenuado con la cara salpicada de lodo, pero allí estaba, cumpliendo su palabra. «Doctor», exclamó Lucía, levantándose de inmediato. Sin perder un segundo, Esparza dejó su maletín en el suelo y se acercó a examinar a Alejandro. Movía la cabeza en un vaivén de preocupación, palpando con cuidado el pulso, revisando la dilatación de sus pupilas, presionando ligeramente el pecho. Hizo un gesto para que Lucía y Andrés se apartaran un poco. Durante unos minutos, el silencio reinó en la sala, roto únicamente por la respiración entrecortada de Alejandro y algún relincho ansioso de sonrisa. «La situación es crítica», dijo finalmente el doctor, con voz tensa. «Ayúdenme a recostarlo sobre una superficie firme. Necesito acomodar su cuerpo de tal forma que pueda estabilizar el ritmo cardíaco». Entre varios, lo trasladaron a una mesa robusta que alguien despejó en el acto. El doctor abrió su maletín y sacó lo indispensable para darle los primeros auxilios. Lucía cubrió su boca con las manos, rezando en silencio para que todavía hubiera tiempo. Andrés, con el rostro desencajado, pasaba los instrumentos que Esparza le pedía, como si fuera un asistente improvisado. Sonrisa se quedó en el umbral, arañando el suelo con el casco, sin apartar la vista de la escena. Tras lo que pareció una eternidad, Esparza logró que Alejandro diera un gemido casi inaudible. Fue un sonido débil, pero bastó para que Lucía se llevara la mano al pecho con un sollozo de alivio. Los ojos de su padre, aunque entreabiertos, se movieron un poco, como si intentara ubicar dónde estaba. Sin embargo, seguía sin reconocer a nadie, sumido en una especie de inconsciencia frágil. «Necesito oxígeno, y eso no lo tengo aquí», dijo Esparza, mordiéndose los labios. «Y un lugar seco y estable para que no corra riesgo de infección». El doctor giró la cabeza buscando señales de una habitación con condiciones mínimas. Entre todos, despejaron un cuarto en el fondo de la casa. Lo secaron y forraron el piso con cobijas limpias que habían conseguido. Esparza supervisó la mudanza de Alejandro hacia ese lugar, intentando mantenerlo lo más estable posible. La lluvia, aunque ya no caía con la misma intensidad, seguía golpeando el techo y los ventanales, recordándoles que aquel no era el entorno idóneo para salvar una vida tan delicada. Mientras lo acomodaban, un murmullo de voces se escuchó fuera de la casa. Alguien había ido corriendo a buscar más ayuda. Varios vecinos llegaban con linternas, frazadas, velas y todo lo que pudiera servir para iluminar y dar calor. Andrés salió a recibirlos, empapado todavía, aliviado de no sentirse solo en esa tragedia. «No vamos a dejar que muera», decía una mujer mayor, extendiendo un cubo de agua limpia. «Es un buen hombre, no se merece un destino así». Lucía se asomó por la ventana, observando la conmovedora escena de solidaridad. Luego su mirada se topó con la estampa inconfundible de Sonrisa, quieta bajo el alero de la casa, empapada pero firme. Era como si el caballo se negara a moverse de allí, protegiendo a Alejandro a su manera, consciente de que aún quedaba una batalla por librar. Adentro, el doctor terminaba de limpiar parte del lodo que cubría el cuerpo de Alejandro, revisando si tenía golpes o heridas adicionales. Con ayuda de los vecinos y la familia, dispuso todo para vigilar los signos vitales del enfermo durante la noche que se avecinaba. La angustia no desaparecía, pero algo en el ambiente indicaba una unidad y determinación que tal vez inclinarían la balanza a favor de la vida. En ese momento se escuchó un motor aproximándose a la finca, algo inusual a esas horas y con tanta lluvia.
Al asomarse, vieron un vehículo adaptado para emergencias que solía circular por los alrededores en casos de accidentes rurales. Varios voluntarios bajaron con bolsos médicos y lámparas, listos para atender la gravedad de la situación. ¡Rápido!, gritó uno de ellos. «Traigan las linternas. Necesitamos más luz aquí». Lucía, con el corazón latiendo desenfrenado, intuyó que aquella era su última esperanza. Desplazándose para abrirles paso, no dejó de mirar a su padre, quien yacía bajo la atenta supervisión de Esparza. La energía que irradiaban esos voluntarios daba un rayo de esperanza a todos, incluso a Sonrisa, que meneó la cola con cierta inquietud, como si percibiera un cambio en el ambiente. Mientras el equipo médico improvisado se apresura a ir al lado de Alejandro, Lucía mira a Sonrisa y reza para que no sea demasiado tarde. El alba trajo una luz suave que se colaba por las rendijas de la ventana, proyectando tenues líneas doradas sobre el piso de la habitación. Lucía, medio adormilada en una silla junto a la cama, abrió los ojos con la esperanza de ver algún cambio en la respiración de su padre. Junto a ella, Andrés observaba con atención el movimiento leve del pecho de Alejandro, que el doctor Esparza había estabilizado horas atrás con un gran esfuerzo. El paramédico todavía revisaba de tanto en tanto los latidos y la oxigenación, anotando observaciones en un cuaderno salpicado de manchas de café. El silencio era tan frágil que cualquier susurro parecía un estruendo. Cuando Lucía acercó el rostro para ver mejor a Alejandro, notó que los párpados de su padre se estremecían muy levemente. Sintió un nudo en la garganta. ¿Acaso era un reflejo involuntario? ¿O realmente estaba despertando? «Papá», llamó con un hilo de voz. No hubo respuesta clara, pero la comisura de los labios de Alejandro se movió un poco, como si intentara articular algo que no llegaba a formarse. Un escalofrío de esperanza recorrió a Lucía. El doctor Esparza, que en ese momento entraba con un vendaje nuevo, la miró con cierta expectación. Se acercó y palpó delicadamente la muñeca de Alejandro para sentirle el pulso. «Sigue débil, pero noto un ligero cambio», murmuró con un tono alentador. «Tal vez empiece a reaccionar pronto». Andrés contuvo un suspiro y decidió salir al pasillo un instante para respirar aire fresco y dar espacio a Lucía y al médico. Llevaba días sin dormir adecuadamente, pero se sentía incapaz de cerrar los ojos mientras su padre estuviera entre la vida y la muerte. Al pasar por la sala, se topó con Sonrisa, que seguía echado de costado, pegado a la pared como si vigilara. El caballo alzó la cabeza y soltó un relincho suave, acercando el hocico a la mano de Andrés. «Tranquilo, amigo», susurró el muchacho, acariciando la crin húmeda. «Creo que papá por fin está abriendo los ojos». Sonrisa bufó, como si entendiera a la perfección el significado de aquella frase. Después de tantas horas de tensión, parecía que un tenue rayo de luz se abría paso entre la oscuridad que había dominado los corazones de todos. Afuera, la lluvia se había retirado por completo, dejando los campos anegados y cubiertos de charcos. La tormenta no solo había puesto en vilo la vida de Alejandro, sino también la continuidad de la finca. Mientras tanto, Lucía se quedó hablando en voz baja con el doctor, evaluando la posibilidad de que llevaran a Alejandro a un centro de salud en la ciudad en cuanto tuviera fuerzas para el traslado. Todavía le preocupaba cómo financiarían ese tratamiento prolongado, pero en su mente resonaba la promesa que se habían hecho los hermanos. Lo importante era que su padre viviera. «Lo que pase con la finca ya lo resolveremos después», decía Lucía, aferrándose a la idea de que, si Alejandro mejoraba, podrían encontrar alguna salida. El día avanzó con lentitud. Los vecinos y voluntarios que habían permanecido por la noche emprendieron la tarea de limpiar el desastre que había dejado la tormenta. Las paredes de la casa tenían marcas de lodo hasta casi la mitad, y el patio se había transformado en un lodazal donde era imposible dar 3 pasos sin quedarse atascado. Don Gerardo dirigía a varios hombres, cavando surcos para desviar el agua que quedaba acumulada y recogiendo escombros que podrían causar accidentes. Había un ambiente de unidad, como si todos sintieran que aquella familia necesitaba un último impulso para salir adelante. De repente, se escuchó el ruido de un motor aproximándose por el camino principal. Un par de personas anunciaron que los inspectores del gobierno habían regresado, quizá para comprobar si la finca era capaz de recuperarse tras la inundación.
Lucía y Andrés no estaban seguros de poder lidiar con otro examen en tan poco tiempo, pero la obligación era recibirlos. Los funcionarios descendieron de un auto oficial, observando con ceños fruncidos los restos de la tormenta. El principal se identificó como un supervisor que traía la decisión final sobre los subsidios. El tono en su voz reflejaba cierto hastío, como si no esperara gran cosa. Sin embargo, para su sorpresa, encontró a un grupo de vecinos trabajando codo a codo, y los campos, aunque muy dañados, con visibles intentos de rehabilitación. «Necesito ver pruebas de que esta finca tiene futuro», dijo secamente, revisando una carpeta con documentos. «El gobierno no puede subvencionar algo que esté condenado al fracaso». Antes de que Lucía y Andrés pudieran decir nada, don Gerardo se adelantó. Con un aplomo inusual, expuso cómo habían controlado los insectos, cómo se habían organizado para proteger los cultivos de la corriente de agua, y cómo planeaban resembrar en cuanto la tierra se secara lo suficiente. El inspector miró alrededor, notando el ajetreo de la gente que aportaba herramientas, semillas y disposición de trabajo. «No lo van a encontrar todo perfecto», aclaró Gerardo, «pero aquí nadie se ha rendido, ni la familia ni los que vivimos cerca. Y si Alejandro estuviera en pie, le explicaría que esto es cuestión de perseverar hasta el final». El hombre, sorprendido por tanta determinación, hojeó sus papeles en silencio. En otro momento, quizá habría puesto peros, pero la escena de verdadera comunidad lo descolocaba. Un rancho semi-inundado, con paredes manchadas y un corral que todavía tenía charcos, pero con una fuerza de voluntad capaz de conmover. Terminó tomando unas cuantas fotografías y asintió con un gesto escueto. «Revisaremos esto en la oficina, pero supongo que pueden conservar el subsidio por ahora», murmuró como no queriendo admitir que estaba impresionado. «Me comunicaré en pocos días con la respuesta definitiva». El alivio pintó los rostros de todos, aunque quedaba la incertidumbre de si aquel, por ahora, se mantendría o se esfumaría después. Aún así, el inspector y sus acompañantes se despidieron con un ademán cortante y marcharon. Lucía y Andrés se miraron, sintiendo que al menos habían ganado un poco de tiempo. «Ahora solo falta que papá se recupere», dijo Andrés con una sonrisa triste. «Sería lo mejor que podría pasarnos». En ese momento vieron a Sonrisa relinchar de manera insistente. Parecía llamarlos con ansiedad, golpeando el suelo con los cascos. Ambos corrieron a la casa, temiendo una recaída de Alejandro. Al entrar en la habitación, lo encontraron con los ojos entreabiertos, emitiendo un quejido. Lucía se acercó con cuidado y tomó su mano. «Papá, ¿puedes escucharme?», pronunció con voz temblorosa. Alejandro movió los labios, y tras un par de intentos, articuló unas palabras casi inaudibles. «Lucía, Andrés», dijo, como reconociendo quiénes eran. Se produjo un silencio cargado de emoción. El doctor, que supervisaba la escena, esbozó una sonrisa de satisfacción profesional. Había vida en el hombre que hasta hace poco yacía al borde de la muerte. Lucía se inclinó y besó la frente de su padre, sintiendo un llanto incontenible de alivio. «Te extrañamos tanto», susurró. «Gracias por no rendirte». Con un esfuerzo doloroso, Alejandro giró la cabeza hacia la puerta, donde Sonrisa asomaba el hocico. Sus ojos parecían buscar la mirada del caballo, y al encontrarla, dibujó una mueca que se asemejaba a una sonrisa. En ese cruce de miradas, Lucía percibió algo casi místico, una comprensión silenciosa entre el hombre y el animal. Los días posteriores transcurrieron con lentos avances en la salud de Alejandro. El doctor Esparza continuó visitándolo para aplicar el tratamiento necesario, y la comunidad siguió apoyando en la reconstrucción de la finca. Ramón, el antiguo rival, no volvió a aparecer. Hubo rumores de que lo habían visto irse del pueblo, quizás frustrado por no haber logrado comprar las tierras en su momento de crisis. Cuando al fin Alejandro pudo dar sus primeros pasos en el patio, apoyado en un bastón, el sol brillaba con una calidez inusual, como si celebrara el renacer de la familia. Andrés y Lucía caminaban a su lado, ofreciendo un brazo de soporte. Sonrisa, por supuesto, estaba allí, mirando con la misma atención de siempre. «Toma, papá, siéntate un momento», dijo Lucía, indicándole un banco de madera con vistas a la parte menos afectada del campo. «No queremos que te agotes tan pronto».
Alejandro dejó escapar un suspiro y se sentó, sintiendo la brisa fresca y escuchando a los pájaros que habían regresado tras la tormenta. Jamás pensé que volvería a ver mis tierras así, comentó con un hilo de nostalgia. Hay tanto por arreglar. Pero al menos estoy aquí. Un veterinario del pueblo que había pasado a supervisar la salud de los animales, se acercó con un brillo de curiosidad en los ojos. Señaló a Sonrisa, que relinchaba con vigor, rodeando a Alejandro. ¿Saben que este caballo parece de una línea excepcional?, dijo, palmeando con cuidado el lomo de Sonrisa. Nunca lo revisé a fondo, pero me he fijado en su porte y su musculatura. Tal vez tenga un linaje noble. La sorpresa se reflejó en los rostros de los presentes. Nadie en la familia habría imaginado que Sonrisa, que había llegado a ellos de forma casi accidental, pudiera tener un origen tan especial. Pero, en cierto modo, confirmaba lo que todos habían presenciado: su entrega, su inteligencia, su valentía inusual. No lo dudo, murmuró Alejandro, extendiendo la mano para acariciar la crin de Sonrisa. Es noble, en su alma, sobre todo. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía vio a su padre esbozar una sonrisa plena, ya sin el dolor que lo había atormentado. Andrés se unió a ellos, rodeándolos con un abrazo fraterno que incluía al caballo, aunque éste apenas entendiera la emoción que los embargaba. Los vecinos, al ver aquella escena, sonrieron conmovidos. Parecía que, después de tantas pruebas, la familia por fin veía la luz al final del túnel. Los subsidios se mantenían, la finca seguía en pie y, sobre todo, Alejandro volvía a caminar, aunque despacio, por el terreno que tanto amaba. El hombre observó el cielo azul, respiró hondo y recordó las voces que en su momento lo dieron por muerto. Reflexionó sobre el poder de la lealtad, algo que había aprendido de primera mano con Sonrisa. Podría contar 1000 historias de este caballo intrépido, que no se despegó de él ni siquiera cuando la vida se le escapaba entre los dedos. Con una firmeza sorprendente, Alejandro apoyó su bastón en el suelo, dio unos pasos con cuidado y se detuvo frente a Sonrisa, mirándolo a los ojos. Dijeron que yo estaba muerto, musitó acariciando el hocico del animal. Pero, cuando tocaste mi rostro con tu hocico, supe que seguía teniendo motivos para vivir. Gracias, amigo. Gracias por enseñarme que nunca hay que rendirse. La brisa agitó la crin de Sonrisa, y en ese instante, parecía que la naturaleza entera guardaba silencio para honrar aquellas palabras. Nadie en la finca olvidaría la historia de un granjero y su caballo, capaces de desafiar la muerte y renacer de las cenizas, aferrándose a la esperanza y al amor que los unía. Ellos dijeron que yo estaba muerto, pero, cuando Sonrisa tocó mi rostro con el hocico, percibí que aún había un motivo para respirar. La fidelidad que no se explica, simplemente se siente.